profesor, buenos días, compañeros todos. En esta oportunidad a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer las reglas institucionales. Como introducción, la presente exposición tiene como propósito desarrollar cada tema con claridad conceptual y criterios de respuestas disponibles. También observaremos cómo han funcionado las influencias de las reglas institucionales, el neoinstitucionalismo y las normas sociales. Se mostrará la realidad de la actividad que tiene el gobierno como actor o institución que busca el desarrollo territorial con la ayuda de las políticas de Estado. Las reglas institucionales determinan la disponibilidad y la viabilidad de explotación de los recursos para los diversos actores y para cada uno de los niveles del proceso de toma de decisiones de la política. Para comprender la influencia de los actores tenemos tres paradigmas: el paradigma institucional tradicionalista y el paradigma behaviorista y el paradigma de las decisiones racionales. El paradigma tradicional sostiene que las reglas de un sistema democrático determinan las decisiones individuales y colectivas. El individuo hace política siempre dentro del marco del sistema constitucional y siguiendo ciertas reglas formales. En el paradigma behaviorista se observa una modificación en su unidad de análisis y pretende que los roles sociales, las normas informales y los valores personales de los individuos determinen el comportamiento político. Y por último, en el paradigma de las decisiones racionales se aplica la teoría neoclásica para la toma de decisiones colectivas. Esto sucede cuando relacionamos la política con los mercados. Quiere decir que se deben destacar elementos que tienen que ver con asumir las instituciones con reglas que limitan, pero al mismo tiempo que incentivan las relaciones sociales. Desde nuestro punto de vista, las estructuras institucionales no influyen positivamente en las decisiones de las personas a la hora de identificar sus preferencias, sino más al contrario son alternativas de solución en las acciones colectivas, como por ejemplo las elecciones ya sean presidenciales, regionales o municipales. También se menciona que la metodología del institucionalismo está orientada a la observación inteligente que intenta describir y comprender el mundo político que lo rodea. Es importante también anotar que el nuevo institucionalismo sienta sus bases sobre 5 críticas en los enfoques individualistas, como es el contextualismo, el reduccionismo, el utilitarismo, el funcionalismo y el instrumentalismo. Las definiciones de las reglas institucionales. Estas reglas institucionales, como normas sociales, nos dice que los sociólogos mencionan la definición a las reglas institucionales como cultura, una función de legitimidad y una creación inmanente y un cambio de inadecuación. Como normas contractuales voluntarias, los economistas evidencian que las instituciones tienen más de una perspectiva de cálculo. Esto quiere decir que las personas tienen acuerdos voluntarios y estos permiten una disminución de la incertidumbre a la hora de tomar decisiones colectivas. Y por último, las estructuras estatales, que para los historiadores una referencia muy importante es la teoría estructuralista. Es así que las instituciones se asocian a las normas constitucionales y jurídicas, a los procesos políticos administrativos formales y a las convenciones informales que fijan las reglas del juego entre los actores. Estos enfoques nos han mostrado importantes avances en la consolidación de la teoría neoinstitucional. Sin embargo, la ciencia política también está llamada a hacer contribuciones teóricas y empíricas que permitan ganar protagonismo en el desarrollo del conocimiento. En los cambios institucionales utilizaremos 3 razones iniciales que concuerdan con la escuela neoinstitucional. Tenemos a los cálculos oportunistas y herencia institucional, demandas sociales y barreras estructurales y las presiones externas y mediación interna. En los cálculos oportunistas decimos que las instituciones surgen de los esfuerzos por aumentar la probabilidad de las interacciones deseadas. Las instituciones tienen un propósito funcional de brindar servicios a las personas y si este propósito no se cumple, las personas pueden abandonar las instituciones o simplemente pueden cambiarse a otra que les brinden mayores beneficios y sean más eficientes. En las demandas sociales,
La creación, la estabilidad y las transformaciones institucionales se evidencian en la sucesión de largas fases de equilibrios entrecortados por periodos intermedios de desequilibrio y de crisis institucional. En las presiones externas, las reglas institucionales son un factor que influye en el comportamiento de los actores y al mismo tiempo en los sistemas institucionales, ya que está en constante evolución. En definitiva, las conexiones entre política institucional son complejas y siempre ligadas a las acciones de los actores. La operacionalización del concepto de las reglas institucionales. Para Lindomar Bonetti, las políticas públicas se dan en tres fases principales, que es el debate social, la actuación de los burócratas y su ejecución. Para generar políticas públicas, primero se debe de tener un debate sobre la apropiación de los recursos públicos o la regulación que busque satisfacer las necesidades. Tenemos la actuación política de los burócratas en la formulación de las políticas públicas, la instancia del poder local y la operatización de las políticas públicas, donde dentro de estas se encuentran diversos grupos que son los actores, que son las personas, que son las beneficiarias con el origen de una política pública, y un actor muy importante es el Estado, y la administración, que consiste en el objetivo, la eficacia, la eficiencia, el grupo social, la coordinación de recursos y la productividad. La jerarquía de las instancias. En el siguiente esquema describimos la visión top-down de las reglas institucionales. Primero está un marco constitucional asociado con las constituciones políticas de los estados que aplica al conjunto de políticas públicas. En segundo lugar tenemos la regulación de las organizaciones públicas, que son las reglas institucionales que rigen el conjunto de actores públicos. Y por último tenemos el acuerdo político-administrativo, que es el contenido específico de la actuación coherente y coordinada de los actores. Douglas North nos indica que aunque las normas formales pueden cambiar de la noche a la mañana como resultado de decisiones encajadas, como resultado de decisiones políticas o judiciales, las limitaciones informales encajadas en costumbres, tradiciones y códigos de conducta son mucho más resistentes o impenetrables a las políticas deliberadas. En el siguiente esquema podemos observar la interdependencia institucional. Entre las categorías señaladas se introduce una categoría central del análisis, que son las personas y los valores, que ellas consideran cruciales para la vida en comunidad, en particular la confianza como rasgo inherente al buen funcionamiento institucional y la noción del bien común. La tipología de las reglas institucionales. Se debe analizar a los actores, quienes son los protagonistas de los problemas y sobre qué trata el problema. Para solucionar estos problemas debemos de identificar las reglas y sus nexos jerárquicos e identificar las reglas formales e informales que acogen los actores, ya sean públicos o privados. También decimos que las políticas públicas necesitan coordinación, tanto las políticas económicas como las políticas sociales. Y muy importante es comentar que la política económica en el gobierno local suele estar caracterizado por la vinculación subordinada propia de una coordinación de carácter jerárquico y las decisiones monetarias. En el primer tipo de coordinación existen actores independientes en el marco del respeto por los contratos y los derechos de propiedad que acatan las señales de los precios como un mecanismo orientado de la acción individual. En la jerarquía hace alusión a la dependencia de actores que se someten a los lineamientos emanados de la autoridad. Y en las redes se refiere a una comunidad que reconoce la interdependencia entre individuos y en la que prevalecen nociones como el compromiso con las normas sociales, la reciprocidad y la reputación, siendo la confianza el factor determinante para la actuación orientada al beneficio mutuo. Eleanor Armstrong nos identifica diversas reglas que los actores negocian voluntariamente o que respetan con pleno conocimiento de causa,
a fin de explotar un bien común de manera sostenible, de manera que pueda aplicarse al conjunto de políticas públicas. Es así que propone 3 categorías. La primera, las reglas que fijan el acceso de los recursos de las políticas públicas. La segunda, las reglas que fijan las competencias y la naturaleza de las interacciones entre los actores públicos y privados. Y la tercera, las reglas que fijan las conductas individuales. Conclusiones. En conclusión, es importante tomar en consideración las indicaciones que, con base en la opinión de algunos expertos, se puede catalogar como indispensables para abordar las instituciones como determinantes en el análisis de las políticas públicas. También de esta forma es posible hacer frente a las críticas al neoinstitucionalismo enunciadas anteriormente para garantizar rigurosidad, pertinencia y utilidad del análisis de las políticas públicas. También mencionamos la gestión integral y articulada de las políticas públicas que se pueden asociar a la acción combinada de las organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil para establecer unidad de criterios y de prácticas en el conjunto de las instituciones en torno a una estrategia común o de carácter social. Por otro lado, podemos decir que las políticas institucionales son el conjunto de decisiones y acciones públicas que garantizan y mejoran el buen funcionamiento del Estado, el cual ocupa un lugar privilegiado en la gestión de políticas públicas. Gracias.